Buenos días, queridos telepensantes. Ya es lunes 15 de mayo y vamos a dar inicio a la farándula política, porque esto ya, como ustedes muy bien me dijeron ahí en los comentarios que se ponen abajo del video, ya es farándula esta cuestión. No es cagüín, es farándula política. Y quiero comenzar aclarando dos puntos en relación a los convencionales constituyentes, consejeros constitucionales del Partido Republicano. Porque obvio que son el éxito del momento, por lo tanto hay que hacerlos bolsa. A eso está acostumbrada la prensa izquierdista cada vez que les va mal. Y vamos a partir con Paul Sfer. Paul Sfer es una persona a quien yo conozco que ha hecho una pega ardua en nuestro país en relación a la defensa de las ideas de la libertad. Y no solo de las ideas de la libertad en Chile, sino que también a las ideas de la libertad en Venezuela, porque él es un chileno que vivió allá, y en contra también de la dictadura cubana. ¿Qué es lo que pasó? El Mostrador publicó un artículo bastante tendencioso, por decirlo de alguna forma, en donde explica que a Paul Sfer se le entregó un premio por un político estadounidense que tiene condenas por corrupción. Alrededor de 50. ¿Qué culpa, me pregunto yo, tiene Paul Sfer de que lo haya premiado un político corrupto? ¿Cómo iba Paul Sfer iba a saber esto? Si el escándalo de la corrupción se destapó después. Y bueno, obviamente la izquierda agarró papa y empezó a decir que Paul Sfer era corrupto, pero distorsionaron la noticia. Obviamente el que leía el titular se quedaba con que Paul Sfer era corrupto, pero el que era corrupto era el político que le entregó el premio. Y ahora vamos a ver incluso lo que dice el serio periodista Juan Manuel Astorga. Vamos a ver el video. Oye, va a dar que hablar, nos despedimos con esto, el artículo del Mostrador que dice que Paul Sfer, este consejero del Partido Republicano por Atacama, fue acusado de 52 delitos de corrupción. Suave. El que decía que no votaran por él. Él era. Tenía razón. Pero había que hacerle caso. Había que hacerle caso. Claramente, el poco profesional periodista Juan Manuel Astorga ni siquiera se dio el trabajo de leer completa la noticia que publicó El Mostrador, que en sí misma era bien tendenciosa, pero efectivamente explicaba la película completa sobre Paul Sfer y el premio que se le entregó que le entregó el político corrupto. Entonces, claro, hagamos bolsa republicanos, porque la extrema derecha, ustedes saben. ¿Y qué hizo la extrema derecha de Paul Sfer? Estar en contra de la dictadura venezolana y cubana, y por eso le llegó un premio en Estados Unidos. Impresionante. Ahora, decirle al periodista Astorga que si está tan preocupado de la corrupción, sería bien bueno que empezara a hacer el trabajo bien hecho. Miren que aquí hay varias cosas que no nos hemos enterado que son bastante preocupantes. Y ahora nos vamos con Luis Alejandro Silva, también constituyente electo por el Partido Republicano. A él lo sacaron de contexto, porque cresta la mayoría tiene que llegar a acuerdo con la minoría. Ese es el titular. Titular que se desprende de una nota, una entrevista que realizó el Diario Financiero, que si ustedes leen completa la entrevista, es una entrevista preciosa. Les voy a leer lo que dice la pregunta, porque está explicando que Chile Vamos entiende por diálogo lo mismo que llegar a acuerdo, y que no es lo mismo dialogar que llegar a acuerdo. A lo que él explica que se puede dialogar, pero no necesariamente llegar a acuerdo. Cuando eso pasa, se somete a votación, y que de eso se trata la democracia. Les voy a leer. ¿Y cómo se avanza?, pregunta la periodista, preguntando qué pasa si no hay acuerdos. Entonces Silva responde, para eso están los votos. Y si no los tienen, ellos se tienen que ir de la plaza, explicando un poco una metáfora de lo que había explicado Silva en la parte anterior de la entrevista, que no se la voy a explicar completa porque es larga. Y si no, llamamos la fuerza pública, porque para eso está, para hacer efectivo el derecho. La fuerza pública. Es así, y eso es en el fondo lo que hace republicanos ser considerados extremos. Si no, terminas bailando la música de la izquierda. O sea, cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, porque cresta siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría. Que ellos se lo ganen. Aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar la máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en la minoría. En esta lógica no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo. Y miren lo que dice después.
La periodista pregunta, considerando el poder que tiene la derecha en el Consejo, ¿está la posibilidad de que la izquierda rechace el proyecto? Incluso hay quienes hablan de restarse, a lo que Silva responde. En democracia las mayorías tienen una responsabilidad muy grande, que es de no pasar por encima de las minorías. Y las minorías tienen una responsabilidad muy grande, que es la de acatar las reglas que dicta la mayoría, aunque no te gusten. Y si cada vez que la mayoría toma una decisión que no te guste, tú saltas, no estás cumpliendo con tu parte del trato. Y la mayoría obviamente tiene que abstenerse de pasar la máquina. De hecho, la Constitución está hecha para eso precisamente. Entonces, ¿se dan cuenta de la forma en que esta gente saca de contexto? Porque está obsesionado con la extrema derecha, que la extrema derecha ganó, pero si eso no es ser de extrema derecha, es derecha a secas, te lo hemos explicado un montón de veces. Y para que lo entiendan mejor, los voy a dejar con Osvaldo Andrade, emblemático dirigente del Partido Socialista, de esos que lucran con la pobreza, claramente. Y yo sé por qué se los digo. Aquí está entonces con Tomás Moschetti, y yo creo que es la primera y última vez que voy a estar de acuerdo con este señor. Pero en este caso tiene razón. Vamos a ver el video. A mí me ha sorprendido que este último tiempo lo que uno escucha son, me parece tanto patético, llamados a la derecha, que los republicanos se portan así, que los otros señores hagan esto otro. Y la verdad que lo que primero tenemos que preguntarnos es qué tenemos que hacer nosotros, me refiero a la centroizquierda, al gobierno, respecto a esta situación. Esa pregunta no se contesta diciendo que vamos a ratificar el programa. Es un poquitito más contundente. Pero que eso. Lo que usted dice, que los republicanos se porten así, eso es lo que dijo Gabriel Boric la noche del domingo me parece de la patético, elección. Fue patético Boric. Me parece patético que el gobierno, su presidente y las autoridades de gobierno hagan ese tipo de llamados, porque, mire, el republicano tiene que hacer lo que ellos creen que tienen que hacer. Para eso tienen una sólida mayoría, y en consecuencia no corresponde que uno le diga lo que tienen que hacer. Ellos sabrán. Y lo harán bien o lo harán mal, dependerá de ellos. Pero usted comprenderá que yo le mando un recado desde acá diciendo, yo creo que el republicano debería hacer estas cosas, creo que puede ser hasta simpático o casi humorístico para ellos. ¿Ridículo? No me atrevería tanto, pero creo que... Pero patético es muy fuerte. Y lo incluso reitero. Es peor que ridículo. Entonces quedémonos en patético. ¿Para qué le baja usted el perfil? No baja un poco, porque ¿cómo? Es que encuentro que creo. Entonces... Y si un izquierdoso lo dice, por algo será. Nos vamos con Elisa Loncón, porque estuvo anoche en CNN. O sea, esto viene recién saliendo del horno, telepensantes. Probablemente sea titular mañana. Elisa Loncón le gusta figurar, ustedes saben. Y hay que ser bien patúa a Elisa Loncón. Primero que todo, hablar de la derecha democrática, y este palo también es para la periodista. Si solo existe derecha democrática, es que dale con posicionar a republicanos allá en el extremo como si fueran terroristas, como los que están en la macro zona azul, que son los que reivindican la causa mapuche precisamente. Vamos a ver el video. Opinión crítica respecto a nosotros los convencionales y respecto a la propuesta constituyente. Elisa, pero esa es la mirada suya, pero desde el lado de las personas que no eran hegemónicas, ni siquiera tenían el poder de veto en la convención, que ahora va a ser, digamos, desde la lista de la izquierda, no se sintieron para nada así. Y sentían al revés, que les pasaron la máquina encima porque no tenían derecho a vetar nada. Y también eso fue algo que reconoció, por ejemplo, la convencional Patricia Pollitzer, que dijo, si cometimos un error fue no haber acogido a la derecha de la prueba, la derecha democrática, que sí estuvo dispuesta a hacer cambio, y que sin embargo no la acogimos, no incluimos su mirada. La derecha democrática, yo recuerdo perfectamente cuando el convencional entregó, uno de los convencionales nos presentó una carta. En Larraín, ¿no? Sí, con la carta donde instalaba una nueva relación dialógica también con los pueblos indígenas, y fue una carta bienvenida. Y nosotros después, cuando instalamos los derechos de los pueblos, le pedíamos el voto a él, porque él estaba de acuerdo con los derechos de los pueblos indígenas, pero ellos, la posición de la derecha democrática se fue derechizando todavía más a partir de las posiciones de la derecha no dialogante. Entonces, yo lo que veo, que esto que hoy día estamos viviendo en el momento actual en la sociedad respecto a la derechización de la democracia en Chile, se vivió primero dentro de la Convención Constitucional. ¿Y cómo puede hablar de democracia
Si ella misma no respetó la regla de democracia de no pasar por encima de las minorías. Elisa Loncón, por favor, lo acaba de explicar Luis Alejandro Silva, que de hecho para eso están las constituciones, y era tan aberrante esta cuestión, que de hecho era la minoría de los pueblos mapuche los que pasaban por encima de la mayoría. O sea, así era el mono que armó Elisa Loncón, y ahora se la da de democrática. No, es que esto es impresentable. Si es que es impresentable que los medios de comunicación le sigan dando tribuna. Ustedes se preguntarán aquí, telepensantes, ¿por qué le damos tribuna a nosotros? Probablemente se lo pregunten. Pero es que ustedes tienen que saber cómo actúa la extrema izquierda. Por eso se los muestro, por eso es importante, porque los medios de comunicación le dan pantalla. Y eso es lo que yo les quiero mostrar en esto. Es insólito. Cuando envían constituyentes de los pueblos indígenas que estaban directamente relacionados con los narcoterroristas de la CAM, con el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. Ahí estaba Linconado, feliz de la vida. Si es que es ridículo escucharle hablar así, uno no sabe. O sea, si uno no supiera que está hablando en serio, uno pensaría que esto es una broma. Vamos a ver el siguiente video. Y corriente, Elisa, sí, iban a resolver el problema, entonces no había independencia jurídica. el borde número 4 de este proceso de 12 bordes es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. O sea, que hay ya un borde, digamos, un principio que está reconociendo los, digamos, el reconocimiento constitucional de los pueblos, y también que el Estado debe promover y preservar su cultura y lengua. ¿Eso no le parece que es importante, que aquí hay algo que ha pasado del proceso anterior a este? Al menos eso. Bueno, eso lo han dicho todas las comisiones especiales que yo que doy cuenta acá, que han hecho todos los diferentes gobiernos, han instalado la deuda. Sin embargo, lo que a mí no me pareció procedente era que a nosotros nos negaran la posibilidad de ser miembro de la comisión de expertos. El tema tiene que ver siempre con el derecho a la autonomía. ¿Por qué otros tienen que pensarnos a nosotros? Sí. Eso es colonialismo. Ya, pero el consejero, digamos, Alihuén Antileo está diciendo su postura desde pertenecer a ese pueblo. Con el margen que ya le pusieron. Bueno. ¿Ven? Si es que con esta gente no se puede llegar a acuerdos, porque, como dicen los políticos, son maximalistas. Uno les da una oportunidad de participar en las instancias democráticas, pero no quieren un poco, quieren todo. En buen chileno, tiran el tejo pasado. Siempre quieren más. Ahora tienen un constituyente electo, podrían haber sido dos, pero la realidad es que la instancia democrática a la que se sometieron no les daba para más. Habían 2 cupos para originarios. 2. Obviamente, amarrado a la cantidad de personas que fueran a votar. Les alcanzó para 1. Ese es el interés que hay en Chile por los originarios. Por los de sangre pura. Y sigamos con los mapuches que tanto defiende Elisa Loncón. Los mapuches antichilenos. Porque hay que ser justos. No todos los mapuches son así. De hecho, yo creo que son la minoría. En cambio, los maximalistas, los antichilenos, como Elisa Loncón en la política formal, y los terroristas de la macrozona sur, son minoría. Bueno, acusan privilegio dentro de la cárcel de los terroristas. Acá dice de los comuneros mapuches, pero, a ver, ellos no están ahí por ser comuneros mapuches. No están quitados. No les quitaron la libertad por ser comuneros mapuches. Les quitaron la libertad porque son delincuentes, terroristas. Por si no lo sabían los medios de comunicación. Siempre le ponen el banner abajo, comuneros mapuches. No, no son comuneros mapuches. Son delincuentes. Por eso están en la cárcel. No por comuneros. Perdón lo reiterativa, pero es que es insólito. Vamos a ver la explicación del gendarme. Toman inclusive esta decisión de atentar en contra del personal cobardemente, porque el personal fue a dialogar con ellos, claro, a explicarles las razones de por qué se suspendía la visita, ¿cierto? Y ante eso ellos los agreden, los secuestran, ya los toman de rehén, porque en un principio la autoridad habló de retención, lo cual es un error garrafal, porque la retención solamente la pueden realizar funcionarios o agentes del Estado, no delincuentes. Los delincuentes secuestran o toman de rehén. Eso hay que ser bastante claro, las palabras que en realidad, entonces hay que ser claro.
Entonces, esto no se puede permitir, esto no puede ocurrir. O sea, claro, cuando funcionarios públicos están ejerciendo su labor, y más encima cuando van a dialogar, ni siquiera los funcionarios fueron a ejercer una acción represiva en contra de estas personas, fueron a dialogar, a explicarles el por qué se suspendía la visita, y estos internos se sienten con la potestad de agredirlos, ¿cierto?, con estas chuecas que tampoco tendrían por qué ingresar, porque finalmente fueron usadas como armamento. ¿Qué les parece a ustedes? Les cuento, tenían sillones sexuales, piscina, artefactos tecnológicos, mejor que hotel estaban, pues, queridos telepensantes. Medio que se les anduvo olvidando que estaban privados de libertad. Fíjense que los funcionarios entraron entonces a decirles que esto no estaba permitido, y es ahí entonces cuando atacan a los funcionarios, a los gendarmes. Y la prensa dice que estaban retenidos. No, como muy bien dijo el gendarme, estaban secuestrados como rehenes, no detenidos. Y ahora nos vamos al mundo de Chile, vamos, porque claro, no solo la izquierda golpea a republicanos. Javier Macaya, titular: si los republicanos son cómplices de que este proceso fracase, es casi imposible que nuestros caminos confluyan. Yo les quiero decir que la UDI de Javier Macaya presentó un proyecto de resolución que legislativamente no tiene mucho significado, pero presentaron un proyecto de resolución en el Congreso para que Republicanos se comprometa a respetar los 12 bordes que armaron en la cocina constituyente, en la dictadura constituyente, diría yo. Ya lo he dicho varias veces, dictadura constituyente. Esa es la actitud de la UDI de Chile Vamos, y yo les quiero decir que claro que están arriesgando el pellejo desde Chile Vamos, porque de ellos fue esta genialidad de involucrarnos en este nuevo proceso constituyente, de ir el mismo día de las elecciones, del plebiscito, a negociar con la extrema izquierda que está en el gobierno. El mismo día, telepensantes, no lo olviden. Y no tengo pruebas, ni tampoco dudas, de que esto ya estaba pactado desde mucho antes. O sea, digamos, la campaña de rechazo por una mejor, ¿no les hace sentido a ustedes de que esto ya estaba cocinado desde antes? Ellos pensando claramente que su campaña era fantástica, con esto lo logramos, nos posicionamos, nuevamente recuperamos la credibilidad de los chilenos por la derecha. Sí, por la derecha, pero por la derecha de verdad, diría yo, porque la campaña fue malísima. Rechazo por una mejor. ¿Quién capitalizó esto? ¿Chile Vamos o Republicano? Ahí se las dejo, telepensantes. Porque lo que dijeron los chilenos este domingo fue un rechazo a secas, para mi perspectiva, o la mayoría, que fue el rechazo que promovieron los republicanos, ¿no? Y miren, ministro Grau dice que si el Partido Republicano hubiera sido mayoría en el Congreso, no se habría tenido la ley de las 40 horas laborales. Estamos hablando del ministro Grau, del ministro de Economía, este genio pensante. ¿Se dan cuenta que la UDI, Chile Vamos, se pone a la misma altura que este genio? Lo estoy diciendo con sarcasmo, telepensantes. No creo que Grau sea un genio, todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué se entiende de aquí? La izquierda y la falsa derecha golpeando a republicanos. Y yo les voy a decir una cosa, telepensantes, porque ya este temita a mí me tiene media superar. Republicanos claramente tiene que ser firme y claro. Amable, lo cortés no quita lo valiente, estoy muy de acuerdo con eso. Pero les quiero decir una cosa, este éxito no depende de republicanos, y eso téngalo claro, telepensantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Republicanos tiene la mayoría dentro de la Convención Constitucional 2.0, lo único que tiene es poder de veto. Por ejemplo, si a un frente amplista se le ocurre poner el derecho sexual del aborto, como si fuera un derecho, qué sé yo, dentro de la Constitución, lo que puede hacer Republicano es vetarlo, borrarlo, que no exista. Eso es lo único que puede hacer el Partido Republicano. Republicano no tiene los 2 tercios, y eso entiéndanlo. No tiene los 2 tercios para aprobar nada. Y para que esto se entienda aún mejor, los super expertos que nombraron los partidos políticos en el Congreso escribieron un proyecto. Este proyecto puede ser
aprobado o modificado por los constituyentes, pero no puede ser rechazado por los constituyentes. ¿Se entiende? Esto es parte de las reglas del juego, de los 12 bordes que hicieron en la cocina dictadura constituyente. Por lo tanto, republicanos, no hay nada que pueda hacer. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Pedirle a la derecha traidora de Chile Vamos, a la falsa derecha, ¿para qué? Para que se apruebe algún artículo. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿cuál es el punto? Se requiere de los votos de Chile Vamos completo para que Republicano pueda hacer las cosas bien, no de republicanos. ¿Y qué quieren hacer? Ponerle la mochila encima a republicanos como que si ellos fueran los grandes responsables de esta cuestión. Si no dialogan, no va a funcionar. Eso es lo que quieren. Pero los que van a ser responsables de este tema va a ser la derecha de Chile Vamos. Y sería bastante bueno que se acordaran de lo que tienen sus principios y valores de partido para acordarse con quién tienen que dialogar y llegar a acuerdos. Con republicanos, no con el Frente Amplio. ¿Se entiende? Ahora, muchos han hablado del fracaso del gobierno y de que va a tener que prescindir de su programa fracasado por el gran fracaso que han tenido en la aprobación ciudadana, ahora en las últimas elecciones, en el plebiscito de salida, que básicamente era lo mismo que el programa de gobierno. Pero el periodista Quique Mujica señaló, según sus propias fuentes en La Moneda, que están estudiando gobernar sin la necesidad de pasar por el Congreso. Vale decir, vía decreto. Bastante feo. Vamos a ver las declaraciones del periodista. Recibió una serie de personas en La Moneda en la semana, analistas, y hay que tener mucho ojo con lo que habla Juan Pablo Luna hoy día, el politólogo de la entrevista de Claudia Álamo en la tercera. Exactamente, excelente entrevista. Y mira, él menciona una cuestión que en La Moneda está como un mantra: gestión, gestión, gestión. O sea, me dicen el presidente sí, está preocupado que los partidos, la federación, no sé cuánto, no sé cómo, si agarramos poder, no agarramos poder, que están filtrándole a los medios que quedaron felices o tristes, pero el presidente lo que está es gestión, gestión, gestión. Y Juan Pablo Luna hoy día esboza una idea que te lo dice a ti, Claudia, y dice: hay mucho que el gobierno puede hacer en gestión de políticas públicas y eso no tiene que pasar por el legislativo. ¿A qué se refiere, Claudia? ¿Cuál es la idea? El punto central que hace Juan Pablo Luna, que además, recordémoslo, un cientista político muy prestigioso, es que el gobierno dice tiene que enterrar el programa y hacer la pérdida, que en el relato que hace Quique, que uno puede ver, el gobierno y sus fuerzas políticas no lo están haciendo, más bien se siguen aferrando al programa, y él dice hay que asumir que el programa está enterrado y que por lo tanto lo que le queda a Boric para transitar los próximos 2 años y medio pasa por hacer un acuerdo, dice él, de salvataje nacional. ¿Y que a qué se refiere? Un poco es la idea de lo que hizo de algún modo Ricardo Lagos cuando era presidente, y recuerdan que hizo su agenda pro crecimiento con Juan Claro y Longueira. Claro, lo que vendría acá es más bien, dice él, veamos la fórmula con la cual el gobierno ha sacado adelante 40 horas o sueldo mínimo, es decir, sentar en la mesa mundo social o actores sociales, algunos empresarios, y llevar esto como armado hacia el Congreso. ¿Eso es lo que han llamado desparlamentarizar? Claro, pero también dice que el presidente tiene que empezar a gestionar cosas que no pasan por el Parlamento. Por ejemplo, dice el sistema de cuidado, no llegar solamente con el brazo policial. Eso es clave, porque esto sistema de cuidado, llegar de otra manera a la gente. Que me hizo el link hoy día, a raíz de lo que leo Juan Pablo Luna, que entiendo que estuvo el viernes en La Moneda. Sí. Yo hablé con alguien un grupo de otros analistas, que también entiendo que estaba Noam Titelman. Ya. Yo hablé con Noam hablé la semana y con otros analistas, personas del entorno del presidente, y hay una idea que lo dicen con cuidado, porque puede sonar medio feo, pero están estudiando, no sé si a partir de lo que les dijo Luna o coincidieron, están estudiando todo lo que se puede hacer sin necesidad de pasar por el Parlamento. Si uno lo dice vía decreto suena feo, pero... Sí, porque no puede gobernar por decreto. Pero un poco. Ya, pero es que además no todo se puede gobernar por decreto, digamos. Pero claro, se cuidan de eso, o sea, obviamente que me dicen van a mantener todas las formalidades de la democracia, pero lo que ellos necesitan es moverse. Entonces, ahora, eso es hiperrealismo. Claro. O sea, es decir, sabéis que no tenemos los votos, y no lo van a tener. Esto, y hagamos lo que pasa por esos votos. Porque la derecha, supuestamente, vienen aires de dureza. Entonces, post domingo dice, a ver, yo lo que necesito es que me vean haciendo cosas. Lo que le dice Luna, hagan cosas
porque el programa, como está, ya está. No está. Sí, eso escapa al tema tributario y de pensiones que tiene que pasar por el Parlamento. Ahí también yo pregunto, bueno, son ¿cuánto? A ver, el tema es, uno siempre pregunta lo directo, ¿cuánto van a ceder del 6%? Si la derecha quiere 6% a cuentas individuales, lo que parece ser que la mayoría de la gente quiere. Te dicen no, 6% no. Otros te dicen 0. Pero a mí me dicen del entorno del presidente que en las reuniones que ha tenido con los partidos son menos choros que son cuando salen a hablar en público. O sea, son más, oye... ya la tienen un poco más clara. Calmado. Baño realidad, estamos mal, pese a que hay bastante autocomplacientes, según, sobre todo de la provincia, no tanto del PCA. Gael Llomas lo dice hoy día en el Mercurio, en una entrevista en el Mercurio, se me olvidó quién la hizo, pero dice... Es evidente que este giro hacia el centro no rindió fruto, así que bueno, hay que seguir en la... Esa es la tesis del lunes, propia, ¿no? Esta cuestión de moderarnos no resultó. Esto lo dijo el día de ayer domingo en el programa Mesa Central. Y es bastante grave porque, telepensantes, de más está decir que esto es poco democrático, ¿no? Ellos los que llaman al diálogo, los mismos. Y ahora vamos a ver lo que Boric nos tiene que decir, porque nos tiene tantas buenas noticias. Vamos a ver el video. Hola, terminando esta semana te quiero contar algunas de las buenas noticias que logramos trabajando desde el gobierno. En primer lugar, ya está en implementación el plan Calle Sin Violencia. Desde que comenzamos a ejecutar este plan, hemos logrado la detención de 618 personas, incautado más de 60 armas e implementado una búsqueda activa e intensa de muchas personas que estaban prófugas de la justicia. Estamos con mayor presencia policial, con mayor fiscalización y también con una persecución penal del delito mucho más intensa y clara. Avanzamos para que tú tengas más seguridad. También el miércoles desde Viña del Mar promulgamos la ley contra el narcotráfico, que provee de mejores herramientas a las policías para la persecución del narco en toda su estructura, en particular siguiendo la ruta del dinero y aumentando las penas a quienes suministren drogas o utilicen en ilícitos vinculados al narcotráfico a niñas, niños y adolescentes. Con un trabajo coordinado con todo nuestro equipo económico y el Banco Central, logramos disminuir la inflación, en donde por primera vez en más de un año bajó de 2 dígitos. Esto es de lo más relevante para ti, porque sabemos que el alza del costo de la vida le pegó fuerte a las familias chilenas durante el último tiempo. Hay que ser bien puntúo, Gabriel Boric, para estar diciendo este tipo de cosas. Si Carabineros puede actuar, más allá del plan Calle Segura y todo esto que inventaron, porque lo único que han hecho es ponerle un título a esta cuestión, es por la ley Naim Retamal que se aprobó en el Congreso porque la ingresó la derecha, no el gobierno. Por eso Carabineros hoy día tiene más holgura para trabajar y hacer la pega que han hecho siempre, pero con mayor respaldo político. Si antes no tenían respaldo político, le dispararon a un delincuente y los responsables eran los Carabineros. Por eso hay más seguridad. Ahora, la verdad, yo me gustaría revisar las cifras, no lo he hecho, pero lo voy a hacer telepensante para ver si lo que nos cuenta Gabriel Boric es cierto, porque también son bien buenos para contar las cifras que les convienen. Y en relación a lo de la inflación, telepensantes, ¿se los dije o no la semana pasada? ¿Les dije o no que estos patúos iban a endosar la baja de la inflación? Pero entendamos que esto fue porque obviamente ganó la derecha en la Convención Constitucional. Esto trajo estabilidad y esto trajo un montón de otras cosas que hizo que la rueda de la carreta económica se moviera y bajara la inflación. Si hasta el mismo Marcel, se los mostré la semana pasada, hasta el mismo Marcel dijo que la baja de la inflación había sido antes de lo que ellos tenían presupuestado. Así habla Marcel, perdón. Marcel lo dijo antes de lo que... Esto fue el otro día. No, es que son insólitos, pues telepensantes. Al otro día. Y no les voy a mostrar el video completo de Gabriel Boric porque dijo que se aprobó también el sueldo mínimo de las 500 lucas en la Cámara de Diputados y bueno, la derecha populista, ustedes saben, la de Chile Vamos, que lo aprobó efectivamente. Pero la semana pasada ya hablamos de lo nefasto que es esto, especialmente para los pobres de este país. Pero bueno, vamos a ver a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. A mí me parece muy importante decir que esa crisis y debacle económica, porque estamos con problemas duros, pero la cifra de la inflación
La curva ha ido bajando gracias al manejo fiscal responsable del gobierno. La crisis esa terrible que venía no llegó. Lo mismo que dijo Boric, telepensantes, atribuyéndose la baja de la inflación. Es que si hay algo que reconocerle a estos izquierdosos, a estos extremos, porque estos son extremos, no se olviden, es la disciplina que tienen para sostener el discurso. ¿Qué tiene que estar hablando la ministra de la Mujer de la inflación? Explíquenme ustedes, si no es porque se pusieron de acuerdo todos por igual para decir, gracias a nosotros, somos los mejores. Y ya, para ir cerrando, mis queridos telepensantes, aparte de darles las gracias por acompañarnos todos los días, quiero recordarles suscribirse a nuestro canal. Espérense, les traje un video de Axel Kaiser, que no se lo pueden perder porque está muy bueno, a propósito de que a los medios de comunicación les ha dado con tratarnos de extrema derecha. Bueno, antes de todo esto, quiero recordarles dos cosas. Lo primero, suscríbanse a nuestro canal, ampliemos la comunidad de telepensantes, pongan un like, dejen un comentario. ¿Para qué? Para que la aplicación nos ayude a tirar para arriba las visualizaciones de nuestros videos. Pongan la campanita para que cada vez que nosotras subimos un contenido, les avise la aplicación. Súper fácil, y se conecten y estemos todos conectados e informados. Y lo segundo que les quiero recordar es que hoy día tenemos programa Batalla Constitucional. Recuerden, con el compromiso de mantenerlos al día y darle profundidad a los temas que vayan ocurriendo en relación a la Constitución 2.0. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan tenido un feliz Día de las Madres. Adiós. Porque en Chile yo he visto este último tiempo mucho fascismo, pero ese fascismo no proviene de los llamados fachos, ¿no? Ni los llamados, menos de los llamados fachos pobres, ¿no? Proviene de otros sectores políticos donde se hace una suerte de ejercicio de un fascismo alucinante, que tal vez podríamos aprovechar de hablar que lo que diablo es el fascismo y por qué en Chile terminamos llamándole fachos a la gente de derecha, en condiciones que el fascismo es fundamentalmente del otro lado, ¿no? Sí, el fascismo es una doctrina colectivista, es socialista. Nacionalsocialista, es nacionalsocialista. Mussolini había sido un alto funcionario del Partido Socialista Italiano, después él fundó su movimiento, pero el presupuesto central del fascismo es que las necesidades del individuo están sometidas a las del colectivo, y que el colectivo es anterior al individuo, y que el bienestar del colectivo debe priorizarse siempre por sobre el del individuo. Y eso significa que el individuo debe estar sometido en sus acciones y sus decisiones a lo que la autoridad, que supuestamente representa ese colectivo, le determina. Y si tiene que sacrificarlo en aras del bien colectivo, tiene que sacrificarlo, así de simple. Es una doctrina además anticapitalista. Hitler y Mussolini hablaban clara y textualmente en contra del capitalismo liberal occidental americano, y además judío, porque en el caso de los nazis lo veían como un producto propio del mundo judío. Un subproducto. O un subproducto, claro. Y entonces es una reacción en contra del liberalismo occidental. Mussolini tiene un artículo que se llama La doctrina del fascismo. Y dice textual, en estas palabras, el fascismo es contrario al individualismo liberal. Claro. Porque obviamente pone al Estado como el eje central de la vida en sociedad y el organizador de la vida en común. O sea, el Estado representa ese espíritu colectivo. Y el que controla el Estado, el líder de ese Estado, es el encargado y el portador del bien común. Perfecto. Entonces, ¿eso a qué se parece? A lo que decimos los liberales, que decimos, por favor, achiquemos el Estado. Acuérdate que Mussolini decía, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo decía Mussolini. Y Hitler prometía derechos sociales para todo el mundo. Exacto. Entonces, cuando uno ve el programa de gobierno del Partido Nacional Socialista, que ellos ganan democráticamente, no nos olvidemos. Por supuesto. Bueno, él después hace toda una operación para quedar de canciller y cerrar el sistema, pero era un programa muy de derechos sociales para los trabajadores y proletarios. Que eso te iba a decir. Ahora, por lo tanto, uno podría hablar con cierta propiedad, por ejemplo, que el Frente Amplio es mucho más cercano al fascismo. Es mucho más cercano al fascismo. Absolutamente, pero absolutamente. O Revolución Democrática. Pero totalmente. Perfecto. Pero si ideológicamente vienen de la misma matriz, el colectivismo.